Estimados amigos, ya estamos en directo con todos ustedes cuando son justamente, faltan algunos segundos para las 19 horas, muy pocos segundos, o sea que hemos entrado una vez más on time, a tiempo. Bienvenidos, un fuerte abrazo para todos. Les doy la palabra a doña Isabel para que les dé los saludos, después tenemos los titulares de prensa, el análisis, doña Isabel que nos da ese compuesto y acabamos con un cierre perfecto que es don Marcos y además con un anuncio interesante hoy que lo compartimos después, claro, porque si lo decimos ahora pues no tiene gracia, tiene que ser después. Anuncio importante. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, amigos de este canal, nuevos suscriptores, que ya he visto y he conocido a algunos de ustedes. Muchísimas gracias a todos, porque estamos aquí en esta tierra amiga, lugar de confianza. ¿Para qué? Para bendecir a Israel, como no podía ser de otra manera. Hemos elegido este tiempo que alguno de ustedes seguro que le ha costado bastante, pero mire, lo hemos logrado. Hemos logrado permanecer aquí en este tiempo y apartarlo para estar juntos y, mire, informarnos, como dice siempre don José, no solo para informarnos, sino para saber cómo orar. Con esa información podemos transmitir ese sentimiento que deseamos correcto para que todo se cumpla. Y recuerden que estamos en el ciclo de la victoria de Israel, sí, muy cerca del 700, día la clave, 700, ¿no? El día 700, estamos clave, en 670. Sí, por eso digo, muy cerquita y clave, y ya ve cómo están las cosas, ¿eh? Ha visto cómo se está moviendo la situación de una manera increíble y bueno, vamos a aclarar muchos asuntos, muchas preguntas que suscitan todos estos últimos acontecimientos, porque mire, parece que todo el mundo está ahí a la expectativa y no para ver triunfar a Israel. Pero nosotros, como decimos aquí, hoy nos hemos levantado con ganas de ver triunfar a Israel. Seguramente que ustedes están, estamos en todos los lugares del mundo, algunos con frío, otros con calor, pero al final lo que tenemos es el mismo corazón. Eso da igual en qué franja horaria estemos, pero estamos todos en el mismo sentir. Y eso es lo importante. Cuando ocurre esto, ocurren milagros y prodigios y señales, como siempre que hemos pedido han ocurrido, ¿se acuerdan? Y necesitamos ver la victoria de Israel ya. Hay que prepararse, hay que activar el modo fe y bueno, ¿lo tienen todos activado? Pues preparados y vamos a ver esos análisis que don José ha preparado a través de todos estos titulares que se han presentado, recuerde, en la prensa israelí. Pues entramos con los titulares de prensa en directo. Atención, mire, el señor Netanyahu convocará mañana al gabinete de seguridad, el jueves, o es hoy jueves. Ya estoy perdido, ¿eh? Hoy es mañana, sí. Yo sé cómo estoy, ¿eh? Sí, estoy ya avanzándome, que estoy ya en plan de... Lo has dicho bien. Sí, estoy corriendo ya porque quiero saber más de esa reunión, pero nos la adelanta. Ha convocado un gabinete de seguridad para el jueves por la noche para aprobar los planes de guerra en Gaza. Esto es de máxima importancia. ¿Qué está planeando Netanyahu con la ocupación total de Gaza? ¿Y por qué está tan preocupado el jefe de las FDI? Vaya, es lo que están diciendo, que eso está preocupado, ¿eh? Vamos a ver si eso es verdad, no, que están preocupados, porque a mí me da la impresión de que de preocupados lo normal que debe uno estar preocupado. Así que vamos a continuar con los titulares a ver qué es lo que nos están diciendo en realidad. Pues mire, esto es lo que le digo. Es realmente, sí. Está mal escrito. ¿Realmente está preocupado más de lo normal el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir? ¿Realmente se puede decir que está más preocupado de lo normal? Oiga, lo normal es que esté preocupado. Evidente. Pero eso es evidente, ¿verdad? Pero cuando se insiste en el titular, en preguntar, esa pregunta parece ser que está más que preocupado, pues claro que tiene que estar preocupado. Faltaría más que no estuviera preocupado, pero su preocupación es para defender a los soldados, para saber lo que tiene que hacer y cómo dar las instrucciones. Es la clave. Aquí tienen a este hombre que ahora mismo lo tienen en pantalla, es la clave de lo que va a pasar los próximos días en lo que está pasando, realmente está pasando, en Gaza.
Y es muy importante que también usted y yo podamos, nosotros, perdóneme por esta expresión tan personalista que he dicho, yo, el burro delante para que no se espante, decimos en castellano. Este hombre es de vital importancia y hay que pedir por él. Hay que pedir por él porque la dirección la lleva él. Sí, el gobierno da las órdenes, las instrucciones, las direcciones, etcétera, pero quien está a pie en tierra, en el campo de batalla, quien sabe lo que está pasando, quien tiene toda la visión estratégica de lo que sucede allí, es este hombre. Así que, por tanto, mírelo una vez más y vamos a pedir que intervenga el cielo también en su vida. ¿Iba a decir algo, don Isabel? A lo mejor. No, estaba afirmando lo que tú estás diciendo, porque es importantísimo la misión que tiene este hombre. Ya solamente el aspecto indica que es un soldado de los pies a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una responsabilidad muy grande miles de soldados. Muy grande. Es muy importante lo que está haciendo, sí que vamos a pedir por él, por el general Eyal Zamir. Recuérdelo usted, por favor. Cuando le pidamos, ya mismo estamos pidiendo, ¿para qué vamos a tardar más? Le pedimos al cielo que intervenga en la vida del general, teniente general Eyal Zamir, para que pueda llevar a buen fin lo que se viene por delante, que es de lo más fuerte que va a pasar en mucho tiempo. Y recuerden que, como ha dicho doña Isabel, estamos a muy pocos días realmente del día 700, en el cual ha de concluirse con la victoria de Israel esta guerra. Además, tenemos el siguiente dato. Pese al despido de la fiscal general, ha sido invitada a asistir a la reunión del Gabinete de Seguridad de mañana. Sí, mire, aunque ha sido despedida, ya lo saben ustedes, aún así ha sido llamada a esta reunión, porque también es importante que tenga el conocimiento de lo que va a pasar. Y mañana, pero mañana ya va a ser posiblemente muy tarde, e incluso sería tal vez el viernes por la mañana, que haya una descripción ¿cómo se dice? Pormenorizada de lo que vaya a pasar. Pero esto no podemos adelantarnos, tenemos que esperar a que llegue el momento, y vamos a esperar en esta manera, que es activando el modo fe, que ya estamos hablando de ello. Además, el señor Netanyahu ha informado a los miembros visitantes del Congreso de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza. Han tenido, yo creo, básicamente un anticipo de lo que va a pasar. Evidentemente, la reunión, insisto, es mañana. El presidente Isaac Herzog llama a la comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamás, que distorsiona la cobertura mediática. Sí, la cobertura mediática está totalmente distorsionada, eso lo sabemos, ¿verdad? Totalmente distorsionada. Hay una guerra mediática terrible contra Israel en todos los planos. Sí que está diciendo el presidente de Israel, está diciendo atención a la comunidad internacional, porque lo que está pasando es muy grave. No caigan en las mentiras de Hamás, en esa cobertura mediática a diaria. Y además el ministro señor Gideon Sa'ar, ¿qué ha dicho? Dice que en la ONU, los planes para reconocer al Estado palestino mataron el acuerdo de los rehenes. Sí, quien ha matado el acuerdo a los rehenes es la ONU. La ONU en su conjunto. Y por eso le digo, y le hemos dicho más de una vez, que estamos en el tiempo de las sentencias. Digo la sentencia. Año de la sentencia. Este año cae una sentencia muy grande en la ONU. Al tiempo. No se puede adelantar más que esperar el tiempo, porque todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Así está escrito. Los periódicos alemanes acusan a medios de comunicación internacionales de utilizar fotos manipuladas de Gaza. Eso es lo que está pasando en los medios de comunicación, utilizando fotos manipuladas, en las cuales, en este caso en particular. Pero es increíble, ¿no? Qué totalmente, tarde, ¿no? Totalmente. Esto lo han hecho siempre. Siempre, ¿no? Pero es a última hora cuando lo dicen. Es claro. Increíble, de verdad. Mire esa foto que ha recorrido el mundo entero, que se veía a la gente con las cazuelas, con los utensilios, como intentando llevarse algo de comida. Resulta que es una foto manipulada que ha hecho un fotógrafo muy conocido, creo que se llama, si no me confundo, me parece que está ahí abajo el nombre, es Anas Zayed. Hace esas fotos
Imagínese, sí, hemos visto esas y muchas hemos muchas visto. más. Es que no ha sido la única. La única, pero fíjese la foto como es, ¿eh? Sí, sí, preparado todo. Se pone la gente ahí preparada en una valla, el fotógrafo está delante, ahí no hay comida, no es que van a pedir comida, porque es que ahí no hay comida. Es el escenario que han preparado para que el mundo se crea que es que en Gaza hay hambruna. Bueno, estas cosas se van a ir descubriendo, desde luego, sin la menor duda, y nosotros vamos a ser los que también las publiquemos y las mencionemos. ¿Qué ha dicho el ministro de Economía e Industria, que es también diputado del Likud? Se llama Nir Barak. Pues dice que es un empresario y fue el alcalde de Jerusalén del 2008 al 2018 y ha dicho que seguiremos fortaleciendo la alianza histórica entre Israel y Estados Unidos. Sí, esto es importante. Hablamos de ello esta mañana, un dato muy importante, ¿eh? Este hombre también tiene una responsabilidad muy grande. Su nombre es Nir Barkat. Y ahí está su página en X si alguien quiere visitarle y, bueno, pues hacerle una visita y darle las gracias por lo que hace. Aquí tenemos, ¿a quién? Al señor Donald Trump. ¿Qué ha dicho? Pues centrado principalmente en la ayuda alimentaria, Trump dice que la ocupación de Gaza depende prácticamente de Israel. Bueno, esto que depende prácticamente es importante el dato, porque lo que también no dice es que es exclusivamente. Al decir prácticamente significa que hay más condicionantes, pero prácticamente es Israel. Pero, insisto en este dato que es muy importante, no ha dicho exclusivamente, y esto tiene unas indicaciones. Recuerden que estamos viendo en directo, casi en directo, los sobrevivientes del Holocausto. Al ver estas imágenes que vemos en pantalla, que son del campo de concentración de Hamás en Gaza, los sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial han dicho que los últimos vídeos de rehenes recuerdan su condición, lo que vivieron y cómo murieron en los campos de concentración. El primer ministro habla con el jefe de la Cruz Roja y exige que el grupo proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. ¿Será que la Cruz Roja ha cedido a este dato? Sí, dice que sí, que lo intenta, pero que dice que los de Hamás no lo permiten y que tienen que ponerse de acuerdo con Israel. ¿Y por qué razón está allí? ¿Para qué está la Cruz Roja? Bueno, pues para hacerle transportes a Hamás. Para lo que hemos visto. Para lo que hemos visto. Lo que ha hecho ha sido transportar los rehenes, los secuestrados. Las ambulancias. Para donar ambulancias. Pero una cosa importante, no ha dicho, y esto es un dato muy importante, lo que no ha hecho la Cruz Roja dicen que no le dejan pasar, me lo creo, porque con Hamás está claras las cosas, pondría en riesgo a su propio personal, pero lo que no ha dicho la Cruz Roja no ha pedido ni un momento, no ha exigido públicamente el que se tenga acceso, no lo ha dicho, y no se ha dicho nada de la situación que ahora se está viendo en directo, aunque están empezando a decir que esto es trágico, que es terrible, pero oiga, es que han pasado 670 días desde que empezó la guerra y la Cruz Roja, desde luego, no ha hecho nada, absolutamente nada de lo que tendría que haber hecho. Por tanto, punto negativo. Además, en un vídeo de propaganda de Hamás, ¿qué dicen? Sí, pues dice que el rehén Eviatar David es obligado por Hamás a acabar lo que teme sea su propia tumba. Esto es lo que estamos viendo en estos días, que no podemos olvidarlo y que tenemos que compartirlo para que todo el mundo se entere. Un esqueleto viviente enterrado vivo. Así ha dicho la familia de Eviatar David, que ha aprobado la publicación de un clip, un vídeo de 60 o 40 segundos de Hamás, y dice que solo le quedan pocos días de vida. Esto es lo único que es increíble que se vea ahora, en pleno siglo XXI, que se vea un campo de concentración de Hamás y que veamos estas imágenes. No, y que eso no es el único. Eso hay que recordarlo. Eso es otra cosa, que no es el único. Es que estamos hablando de 50 rehenes, de los cuales 22 se cree que están en esta condición. Eso es lo que no se sabe. Siquiera no se sabe si están vivos. Pero el resto tienen secuestrados también sus cuerpos y enterrados en los campos de concentración de Hamás en Gaza. Esto es la realidad de lo que está pasando. Por favor, no se le olvide compartirlo para que todo el mundo se sepa y luego no digan, no, es que yo no lo sabía. Los familiares de Eviatar David, ¿qué temen? Pues temen que solo le queden unos días de vida. Las familias levantan un campamento de protesta con alambre de púas
después de que Hamás enviara vídeos desgarradores de rehenes. Ahí lo ven en el 2023, cuando fue secuestrado. En el 2025, el 2 de febrero, en el mes de febrero, mejor dicho, de 25, ya se veía la diferencia, y ahora el último vídeo, ahora en agosto del 2025, ustedes pueden ver la situación. No es una imagen trucada, porque son las imágenes que directamente Hamás ha publicado para ver el horror, y le ha salido, y perdóneme esta expresión, le ha salido mal, muy mal, porque nos hemos dado cuenta visualmente, no solo por lo que nos decían, de cuál es la situación de los rehenes. Esta es la otra realidad, la otra cara de la moneda que no se nos está contando. La Yihad Islámica difunde un vídeo del rehén Ron Braslavsky, lo destrozaron, dice la familia. Esto también es importante. Muy importante. Porque no solamente es Hamás, es que hay más facciones. Hay más. Es tremendo la situación. La verdad que es complicada, es difícil, porque no solamente está Hamás en ello, es que están varias facciones involucradas en... Eso es muy complicado, pero el modo de fe está activado. Modo de fe activado, no se lo olvide, por favor. Además, aquí los vemos una imagen en la cual se puede ver a Eviatar David y a Ron Braslavsky en esta situación tan terrorífica que tienen. Y acabo con otro dato también de todas maneras terrorífico. En declaraciones a The Times of Israel, en una sala de guerra instalada en la aldea drusa de Julis, en Galilea, Tamir dice, este hombre que ven aquí, que es el líder druso-israelí, el jeque se llama Muaffar Tarif, ha dicho lo siguiente: hago un llamamiento al mundo para que detenga el asesinato de nuestros hermanos y hermanas drusas. Bueno, vi hace estos días, he estado viendo un vídeo de esta gente secuestrando a la madre, a la hija y a dos niños pequeños, sí, en un automóvil. Lo he visto, terrible. Y la madre está manchada de sangre, me imagino por haber abrazado a su esposo, que seguro que le han asesinado. Y lo dicen lo ponen en el vídeo y nadie dice nada. Escuche, esas fotografías, esas imágenes no las ponen. Es que es increíble, pero ¿dónde podemos llegar en esta situación? La comunidad drusa sigue sufriendo el ataque, y también la comunidad cristiana en Siria. Que no se nos olvide, porque estamos en un momento muy, muy complicado de la historia. Bueno, estimados amigos, vamos a continuar. Le pongo las ediciones diarias, que son los temas que hemos tratado a primera hora de la mañana, a las 6:30 de la mañana, el programa de las 12 del mediodía y este programa con el titular de ahora. Y pasamos directamente a los análisis. 53 segundos y estamos de vuelta. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. El juicio a las naciones ha llegado, pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Doble pánico mundial, histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. Pánico internacional, el plan de ocupación total de Gaza. Sí, eso es de lo que vamos a tratar en este análisis luminosos en tiempos oscuros. Mire, le voy a poner un titular de entrada, bueno, actualización más que titular, es un titular, pero actualizado. Se lo pongo en pantalla en un instante y mire lo que nos vamos a encontrar. Señor Netanyahu, que es la noticia que hemos dado casi al principio, convocará mañana al Gabinete de Seguridad el jueves por la noche para aprobar los planes de guerra en Gaza. Este es el titular. Le pongo también la imagen un poquito ampliada para que lo podamos tener en cuenta. Este dato es muy importante
en este momento es de vital importancia entender lo que está pasando, porque vamos a hablar de los planes. Recuerde, el titular que tenemos es pánico internacional, porque el plan de ocupación total de Gaza, a quien pone nervioso, primeramente, es a la ONU. Sí, también al mundo árabe, Y no solamente a la ONU y al mundo árabe, sino también a todo el resto del planeta, que parece que no tiene más que preocuparse de lo que pasa en Gaza, cuando el mundo entero, le puedo decir con toda seguridad, y usted mismo me lo puede confirmar, está en llamas. Sí, el mundo está en llamas, y no hablo del calor en esta parte del mundo, sino estamos hablando de lo que está sucediendo: violencia extrema, antisemitismo desbordado, etcétera, etcétera. Muchas cosas más que nos cuesta trabajo siquiera pronunciar. Atención, con la imagen que ven ustedes en pantalla, que se la vuelvo a poner en un instante, les debo decir que funcionarios militares dicen que están advirtiendo en esa reunión que se va a dar mañana. O sea, lo saben ya antes. Esto es lo interesante, que ya lo saben antes. Por eso no lo cuentan, los medios de comunicación no lo cuentan antes. Están diciendo que están advirtiendo que la ocupación de Gaza provocará numerosas bajas israelíes. Aquí lo que podemos ver, sin la menor duda, una vez más, es este fanatismo de descreimiento. Lo voy a hablar así, porque muchas veces cuando se habla de los creyentes, sea en el campo religioso que sea, o la sensibilidad religiosa diferenciadas, se habla de extremistas religiosos, ¿no? De los que tienen unas manifestaciones de fe y, como lo peor del mundo realmente. Bueno, pues aquí yo veo justamente todo lo contrario, en el sentido de estos son activistas del descreimiento, y además fanáticos de no creer. Y es más, no solamente es que sean fanáticos ellos mismos, que podrían inducirse a sí mismos a hacerse daño, no, es que son fanáticos que intentan desanimar al resto del pueblo de Israel. Y además, ya lo dijimos estos días, están diciendo algunos de los que fueron agentes también del Shin Bet hace mucho tiempo, y también los que fueron incluso un primer ministro y diferentes exjefes de las FDI, todos ya de una edad elevada, lo digo de esta manera. Están acusando están produciendo, mejor dicho, desánimo a las FDI, porque están diciendo a los soldados: oye, que vamos a perder, que esto hay que dejarlo ya, hay que parar porque estamos ya derrotados. Es lo que han dicho. Por eso los hablo de es que no sé qué definiciones más podría decir, pero son descreídos totalmente, ¿no? Profetas del descreimiento. Solamente son falsos profetas, ¿no? Son verdaderos profetas en el sentido de que dicen falsas cosas, pero son como si fueran profetas diciendo una mentira gravísima. ¿Por qué? Porque desanima al pueblo de Israel. Muchas personas están sufriendo en Israel, y no me extraña, escuchando las noticias que asimismo están produciéndose a través de estos falsos profetas de la verdad, que están están diciendo, están acusando de que Israel está derrotado. Y estos son los que han participado en las fuerzas de defensa de Israel, no actuales. O sea que fíjese cuál es el estadio y el momento de la guerra actual. Bueno, están diciendo que advierten que puede provocar numerosas bajas israelíes. Mire, no hay guerra que no tenga bajas. No existe una guerra. Y de hecho, está habiendo guerra. Ahora, también le digo una verdad absoluta. En comparación con las guerras habituales de las cuales tenemos conocimiento, las bajas de Israel en esta guerra no dejan de ser terribles e importantísimas, porque con que un soldado caiga ya es un dolor insufrible. Pero hablando en términos numéricos, no se puede comparar con otras guerras. Las bajas de las FDI, y solamente digo hablando numéricamente, no estoy quitando ningún valor ni ninguna importancia, porque insisto, un solo soldado de las FDI vale por miles de los terroristas. Y eso no es que lo diga yo, es que se ve. Cuando hacen intercambios, ¿cuántos piden por un soldado de Israel? ¿Qué pasó con Gilad Shalit, si lo pronuncio correctamente? Se cambiaron por
por miles, no estoy seguro el dato ahora mismo, por miles. Yo siempre he dicho que poco valor le dan a los que ellos dicen que son sus soldados, que son los terroristas, porque cambian a un hombre de Israel, a un soldado, por miles de terroristas. Por tanto, están diciendo realmente no valemos nada. Eso es lo que hay que decirles para que se animen. Y al pueblo de Israel tienen que decirle que un hombre vale por 1000. Y aunque caigan 1, 1000 se levantan. Y aunque caigan 1000, 5000 más se levantan y se enfrentan con el mal. Eso es lo que hay que decir, y no estos profetas de la maldad que están acumulando tensión y malestar al conjunto del pueblo de Israel. ¿Y qué pasará cuando les escuchan los soldados que están en el campo de batalla? ¿Cómo se van a sentir cuando estos tipos insisten en decir palabras negativas y terroríficas? Pues imagínense el daño que están haciendo. Bueno, las FDI afirman que hay una planta de armas de Hamás que ha sido atacada en la ciudad de Gaza. Estamos hablando de una información que se ha publicado hace muy pocos minutos, ¿eh? Bueno, aunque sea el titular de que lleve, pues no sé cuánto llevaba, muy poco tiempo, estamos en el contexto de lo que estamos diciendo. Una planta en Gaza ha sido atacada y se lanzaron, además, con otro dato, 107 palés de ayuda humanitaria, cajas en los, ¿cómo se llama? En los aviones, ¿no? En los paracaídas. Le pongo la misma pantalla de la reunión que se va a establecer específicamente el día de mañana. El primer ministro ha reunido a su gabinete, o va a reunir, de seguridad mañana a las 6 de la tarde del jueves en su oficina en Jerusalén, según la oficina del primer ministro, donde se espera que se aprueben, atención, los nuevos planes para continuar la guerra en Gaza. Nuevos planes significa, en este contexto, ampliación, ¿eh? Cuando está hablando de nuevos planes, se está hablando de ampliación, de fuerza, de dirección, de cantidad, etcétera, etcétera. Mire, el martes por la mañana dicen las lenguas viperinas que había una discusión de seguridad de 3 horas entre un grupo más pequeño. El jefe de Estado Mayor, hemos hablado antes de él, el general Eyal Zamir, que presentó a Netanyahu opciones para continuar las operaciones militares en la franja de Gaza, a la par que estaba escuchando las diferentes posiciones que estaba marcando el gobierno. Bueno, pues las malas lenguas lo que estaban diciendo es que hay un conflicto, un choque. Eso lo dicen todos los días. Todos los días, si no es con el señor Netanyahu, con Donald Trump, es con el jefe de seguridad, si no es con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que intentan es la división, y eso es uno de los datos más peligrosos que pueden aceptar aquellos que están poniendo la fe, porque si algo malo, y perdónenme, si algo es malo, es la división. En este contexto nosotros nunca hablamos de dividir, sino de multiplicar, siempre sumar, siempre multiplicar, nada de restar y poco dividir, sino nada. Bueno, se espera que el gabinete apruebe una ocupación militar total de la franja de Gaza. Esto se va a formalizar en el día de mañana, en la reunión del jueves. Este es un dato que sí lo podemos compartir porque ha sido publicado a nivel, y perdóneme por esta redundancia, a nivel público ha sido publicado. Es redundante, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y por tanto, lo que se está aprobando en el día de mañana, insisto, de forma oficial, firmado de forma oficial y compartido al mundo entero, incluida la ONU, para que nadie diga, no, es que nosotros no lo sabíamos, es que se va a aprobar la ocupación militar total de Gaza. Algunos datos los vamos a dar ahora, algunos datos interesantes. Bueno, se espera, por tanto, que se haya esta reunión mañana, evidentemente, se apruebe, aunque, como insistimos, dicen que el señor Zamir estaba poniendo algunas advertencias, pero por otro lado me parece lógico. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el teniente general o el general de todos los ejércitos, el general Eyal Zamir? Pues presentar las sugerencias, las advertencias, los problemas, las dificultades. Eso es lo suyo. Lo que no puede ser es que esté impasible mirando cómo pasa el tren, cómo hacen las vacas y seguir comiendo después. Eso no lo hace él. Está dando advertencias serias, importantes, que son más que advertencias, directrices a tener en cuenta.
Fíjese usted qué diferencia es que se diga, perdóneme que voy a mirar si tengo una actualización, porque seguramente van a venir en cualquier momento actualizaciones importantes. Así que dispénseme si en algunos momentos hago referencia a otra pantalla que tengo aquí a mi lado para que pueda ver si es que ha llegado. Y de todas maneras tengo dos en las cuales tendría que salir un mensaje que dice nueva actualización. Espero que lo pueda ver porque es importante y puede salir en cualquier momento. Sigo con lo que estaba diciendo. En funcionarios militares creen que si Israel sigue adelante con el plan, no es que, ahora se lo voy a decir de otra manera, no es que si Israel siga adelante con el plan como si no fuera a seguir. Es que ya está aprobado el plan realmente. Lo que se trata mañana es de certificarlo oficialmente. Dice que va a provocar los profetas de la falta de fe, lo digo así, va a provocar bajas en las tropas israelíes. Probablemente cause bajas, pero ¿y si no? ¿Y si realmente la actuación es tan impresionante que ocurren los milagros que estamos acostumbrados a ver? Y estoy diciendo una suposición, No estoy aquí afirmando nada, ni poniéndome en plan de profeta, ni hijo de profeta, porque no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero tengo claras muchas cosas en el análisis que hemos hecho y con la confianza, con la fe puesta en el Eterno, de que no hay imposibles para el Eterno, para Dios, no hay imposibles. Por tanto, puede pasar de todo, en el sentido más positivo, y evidentemente siempre puede haber, siempre, eso no es una opción que hemos descartado absolutamente, puede haber bajas, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hemos activado es el modo fe. Por eso le insistimos todos los días, y dispénseme si puedo parecer, y debo serlo, presionante y repetidor, etcétera, etcétera, o repetitivo. Active el modo fe y bendiga a Israel, porque mañana vamos a tener lo que ya está hecho. Por otro lado, un plan de actuación que implica la toma total de la franja de Gaza. Los funcionarios de defensa además estiman que decenas de soldados, y esto lo repiten cada 2 por 3, O sea, mire usted, yo creo que si yo dijera una vez esto, valdría, ¿no? Oye, que puede haber bajas. Te diría, pues vale, puede haber. Pero es que no, es que lo están repitiendo renglón cada renglón. Sí, que puede haber bajas, que puede haber, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir sobre todo quién lo está diciendo, que me parece que es de lo peorcito que se puede decir en Israel en un medio de comunicación, que hay unos cuantos. Los funcionarios militares creen que si Israel sigue adelante con el plan, provocará muchas bajas entre las tropas israelíes. ¿Quién lo ha informado de esto? Pues lo ha informado ni más ni menos que la emisora pública CAM de Israel, la emisora pública de Israel, que todo el día sigue presionando y machacando, y lo digo, perdónenme la expresión, al gobierno de Israel. No hay una vez que digan algo positivo, pues debe ser que todos los profetas del engaño, de la mentira, de la disolución, de la desilusión y de la apatía, debe ser que van acá a hacer entrevistas, porque siempre están sacando informaciones de este nivel. Al que le guste, y al que no, pues que le disguste. No pretendo aquí agradar a nadie, ni tampoco molestar, Lo que pretendo es no molestar, pero sí incomodar la conciencia. Nuestros haptas es incomodador de conciencias, y lo que pretendemos es incomodar, para que haya reflexión. Bueno, pues tanto, siguen insistiendo cada 2 por 3 en que la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza puede ser pues haber muchas bajas. Puede ser, evidentemente, puede ser, pero nosotros hemos activado el no puede ser. Ellos se activan el puede ser, la mentira, el engaño, la desilusión. Nosotros activamos la fe, la confianza, el valor. Puede ser que no haya bajas. ¿Qué le parece si nosotros ampliamos o experimentamos esa forma de hablar? También dice que advirtieron del riesgo de que la conquista de toda Gaza representara para los rehenes restantes pues dificultades. Pues claro que puede ser, pero también, insisto, no puede ser, porque hay milagros. Mire, es que esta gente, y lo digo lamentablemente, pues no tienen conceptos de fe, cuando deberían tenerlos más que nadie en el mundo. Pero realmente muchos de ellos no tienen un sentido de fe como hay que tener. Pero no solamente ellos, eso en el mundo entero. El mundo entero es un paquete de
de falta de fe. Lo digo de esta manera. ¿Hallaré fe en la tierra? Se nos dijo en su momento, haciendo referencia a una mujer, hallaré la fe que tiene esta mujer. Cuando venga el Masías, ¿hallará esa fe? Pues dudo que la encuentre. No digo a la señora, sino dudo que encuentre esa fe. Porque la fe es de pocos realmente, ¿eh? Parece raro, ¿verdad? Pocos en comparación con los millones y millones que somos en este planeta, que no son pocos, ¿eh? Pero lo estoy diciendo que en realidad, comparativamente, la fe es un elemento muy fuerte, que no es de todos. Pero recuerda una cosa, también está escrito que el diablo también cree y tiembla. Pero tiembla de terror, de miedo, porque sabe lo que se le viene encima. Nosotros sabemos las bendiciones que nos vienen, por eso no tenemos que temer. No hay que temer, hay que confiar, hay que elevar nuestra voz con confianza y pedir por la victoria de Israel. Por eso están amenazando, primeramente, que puede haber bajas, que pueden poner en peligro a los rehenes. Todo esto lo están diciendo los profetas del descreimiento. Y nosotros aquí todo menos no creer. Es más, aquí todo es creer. Según la emisora CAN, los funcionarios creen que los rehenes podrían ser... Es que no quiero ni decirlo, porque es que me parece tan cruel que una emisora de Israel, CAN, que es la emisora pública, diga esto, que yo creo que deberían ya cerrar la emisora. Yo se lo digo de verdad. Porque es que no puede ser que tengan una emisora pública que en Israel que esté todo el día mandando mensajes de desánimo, mensajes de pobreza, mensajes de decaimiento. Esto no puede ser. Por eso yo también le voy a pedir una cosa. Mire, ya que hay que pedir, pues vamos a pedir bien y pedir por todo. Vamos a pedir que la emisora CAN pase de manos. Así se lo digo literalmente, que se está intentando, también se lo digo por otro lado, pero que pase de manos, que pongan a gente de fe, gente de valor, gente de ánimo, que cuando cojan un micrófono empiecen a hablar de bendecir al pueblo de Israel y de animar a las FDI y de animar a los policías y de animar al ejército, a toda la población, que animen y no que desanimen, que eso es lo que está haciendo la emisora CAN, que nosotros la hemos bautizado con CAN Grejo, porque va para atrás más que para adelante. El que lea, entienda. Como se informa ampliamente, dice que la Fuerza de Seguridad, de Defensa de Israel, dicen, esto lo dice CAN, en desacuerdo con el liderazgo político sobre los próximos pasos a tomar en Gaza. Falso, 3 veces falso. No hay ese desacuerdo. Lo que ha habido es, y como insisto, y debe ser así, una serie de directrices que ha dicho el señor Samir, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Mira, hay que considerar esto, esto y esto. Y es lo que tiene que hacer. Lo que no puede ser es que llegara a una reunión, se sentara y escuchara y dijera, estupendo, pues ya no vamos. Oiga, está diciendo cosas muy importantes para el buen acontecimiento que se espera y que va a pasar. Por tanto, el señor Netanyahu dice, ¿qué es lo que dicen? Que rechazó la sugerencia de Zamir. ¿Usted cree que el primer ministro va a rechazar una sugerencia? ¿Usted cree que es lógico pensar que va a rechazar una sugerencia? Si fue una sugerencia, ¿cómo la va a rechazar? En todo caso, si fuera una imposición y una especie de conflicto, pues ya lo rechazo. Pero es que dicen que rechazó la sugerencia de Samir y le dijo que preparara planes para la ocupación total de la Franja de Gaza. Eso está más claro que el agua. Además, el líder de la oposición, Yair Lapid, ni más ni menos, declaró haberle dicho al señor Netanyahu durante una sesión informativa de seguridad el miércoles por la mañana que ocupar Gaza sería una pésima idea. Otro profeta del desánimo, otro profeta del descreimiento. Esta gente es que no aprende. No aprenden de la historia. No aprenden de la historia del pueblo de Israel, que va victoria tras victoria, exceptuando los momentos cuando los falsos profetas han querido engañar al pueblo y llevarle por mala dirección. Y entonces sí que viene el desastre. Por eso, mire, nosotros tenemos que actuar, insisto, sin dárnoslas de ser super espirituales ni de conocimiento máximo, no, nada, en el plan más sencillo y humilde, pero diciendo, hay que tener fe, hay que hablar con fe, hay que compartir con ánimo y con valor y con esperanza, y todo lo demás se queden para los pobres de espíritu, en el sentido, cuidado, pobres de espíritu de la falta de fe, porque no hay mayor pobreza espiritual ni de espíritu que no tener fe.
Por eso necesitamos enfatizar, activar el modo fe. Mire, en lugar de dedicarse, dice, a la ocupación inútil de Gaza, eso dice Lapid, ni más ni menos, dijo que Israel debería permitir que los países árabes gobiernen el enclave. Pero ¿estos de dónde salen? Pero es que esto es impresionante, me da hasta vergüenza decirlo. Me da vergüenza decir lo que dice el señor Lapid, que lo dice y lo dice en Israel, y se lo dice y lo escriben y lo publican así, como el que publica una noticia positiva. Esto es lo peor que puede haber en un pueblo cuando sus dirigentes, en vez de animar a los soldados, los están desanimando. Los están haciendo perder el valor, el ánimo, porque dicen palabras que dicen, la ocupación de Gaza es inútil. Y van a decir los soldados, entonces, ¿para qué vamos a combatir? Si es inútil, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Por eso le estoy diciendo en este titular que hemos puesto ahora, que el plan de la ocupación total de Gaza está poniendo nervioso, sí, a nivel internacional está poniendo a muchos nerviosos, pero también está poniendo a muchos nerviosos de los profetas del descreimiento, así le hemos llamado. Son profetas del descreimiento, que no permiten a la gente creer. Por tanto, estos pasos que se van a dar, que insisto, mañana se van a firmar, ya están dados, o sea, lo digo de otra manera, el plan ya está hecho, totalmente definido. Ahora, el último dato, el último paso, la última acción oficial es firmar el documento que da el punto de salida, la hora cero, para empezar a conquistar totalmente Gaza. Que la primera palabra, si usted recuerda, a mí no se me ha olvidado, porque lo tenía muy presente. Lo primero que dijo el jefe de las fuerzas de defensa de Israel cuando adquirió el cargo de responsabilidad fue: vamos a conquistar Gaza. Eso es lo que vamos a ver en las próximas horas. Le voy a pedir a doña Isabel que nos acompañe un momento. Doña Isabel, ¿nos puede acompañar un instante, por favor, si es tan amable? Porque vamos a pedirle que nos lleve a este punto de comprensión de lo que estamos diciendo, Mientras viene en este momento a compartirnos los datos, vamos a pedirle que nos recuerde. Sí, voy a poner, permítame un segundo, que voy a conectar también los micrófonos que tenemos. Tenemos el micrófono de doña Isabel para que se escuche perfectamente. Ya está preparado. Ahora después voy a poner el audio, porque a veces le pongo el micrófono y lo dejo sin audio. Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, doña Isabel, adelante, por favor, le paso la pantalla. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede animar? Porque es que, claro, con estos profetas del desánimo, ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿O qué es lo que quiere decirnos doña Isabel? Bueno, a ver, la situación es muy complicada y nosotros no vivimos en Israel, ni siquiera hemos estado, muchos de nosotros, pendientes de la historia de los acontecimientos de Israel en los últimos años. Pero viendo todo lo que está sucediendo en este tiempo en el que estamos diariamente informándonos y viendo cómo se suscitan las cosas, lo que nos hemos dado cuenta es que la historia de Israel ha cambiado desde el 7 de octubre. Israel ya no es el mismo y todas las decisiones que se tomaron atrás, muchas de ellas, yo creo que esos errores que se tuvieron fue la consecuencia del 7 de octubre. Porque, en mi opinión, el 2005, cuando, además es que yo me acuerdo de esas imágenes y para mí fue dramático. Y mire que yo en ese momento sí amaba a Israel, pero no estaba tan vinculada con el pueblo de Israel como estoy ahora. Y para mí fue tremendo ver a las personas de Gaza, israelíes, judíos, salir de su tierra, ver esos huertos, ver esas sinagogas preciosas y salir llorando, arrastradas por los soldados para regalarles ese territorio a Gaza. ¿Qué ha pasado estos 15 años? ¿Qué es lo que han demostrado esta gente? Como les decía ayer, no han sembrado ni una patata. No es que no tuvieran esa proyección para hacer un país maravilloso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pienso yo que no sería apropiado darles el Estado de Palestina, ni que siquiera se le dejara pues sin terminar todo lo que se debería determinar. ¿Y con qué digo esto? Pues yo creo que con la total destrucción de Hamás. Dicen algunos que es muy difícil porque es una idea, sí, pero miren, también se destruyó todo lo que pasó
o por lo menos de una manera contundente, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No significa que la ideología está. Evidentemente, hay gente que piensa todavía igual, y de hecho se demuestra con todos esos niños y esa población de Gaza que fue enseñada bajo esos parámetros, esos términos de destruir a Israel como si fueran pues aquellos nazis que salieron de Alemania. Pero ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a dejarles que sigan, que cualquier resquicio que se quede en Gaza con respecto a esto, sin mostrarle una fuerza determinada, eso le va a dar mucha potencia. Y de hecho lo estamos viendo. Las conversaciones se han roto por culpa de todos aquellos que han apoyado con esos comentarios y esas fotos falsas. Todo el mundo, todos esos gobiernos han promovido ese ánimo para que esta gente diga, no, aquí vamos ganando, porque el mundo nos va apoyando. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? Va a dejar todo y va a decir, mira, bueno, ya está, se acabó. Es que es imposible. Es que tienen que sacar a los secuestrados, sí o sí. Si no, estarían ahí por años, no los recuperarían. Recuerden Eli Cohen, ¿dónde está? Está todavía en Siria y no lo han recuperado. Esto ya ha cambiado, la historia ha cambiado, y yo creo que todos estos líderes que vimos ayer, el otro día, que se oponían a lo que está diciendo Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, es que están en otro momento de la historia. Es que Israel es otro. Israel ha madurado a fuerza de golpes, de unos golpes terribles. Y si esto se queda así, el 7 de octubre se volvería a repetir. Porque esto, como siempre, y lo hemos estado viendo, esto no es cuestión de territorio, es cuestión de aniquilación del pueblo de Israel. Lo que yo digo, y no lo sé si sería posible, a mí me valdría la opción de toda esta gente que hay en Gaza, nada de darles otra vez comida y provisiones. No, todos a trabajar. Si se quedan ahí, los que se queden tienen que renunciar a Hamás, pero explícitamente. Y si renuncian, hay una condena para ellos y también un trabajo para ellos. Nada de reconstruir Gaza a costa de los países árabes y ni siquiera de Israel. ¿Pero qué es eso? ¿Van a seguir otra vez a hacer lo mismo? No, señor. Los que se queden en Gaza tienen que firmar y pactar que están con Israel, que reconocen el Estado de Israel. Si no reconocen el Estado de Israel, puerta. Hay mucho país que pueden recoger. Hay muchos refugiados que están en todo el mundo, que se vayan con ellos y que los cuiden como familia. Yo sé que quizá puede ser que esto no sea factible. ¿Por qué no? Si hay leyes injustas y leyes absurdas, ¿por qué no se puede hacer una ley de esta manera? Porque para las leyes absurdas y leyes totalmente injustas es que se hacen, vamos, pero así, facilito. ¿Por qué no se hacen leyes correctas? ¿Por qué no se pone esta gente a trabajar, a juzgarles? Pero es que no se les puede hacer si primeramente no se les destruye, si no se les derriba. Es que si no es que no hay otra. ¿Cómo van a pactar con los pueblos, con los árabes? Por mucha ayuda que han dado, claro que les han dado ayuda. ¿Qué quieren? ¿Que Qatar se meta en Gaza? Sí, que Irán también esté ayudando, si van a ir todos a ayudar, pero sin embargo a sacarlos y ayudarles en sus países, eso no lo hacen. Por lo tanto, sería algo muy peligroso. Y claro que pueden morir soldados, claro que sí, están muriendo. Es que están muriendo, es que ¿acaso no están muriendo? ¿Es que acaso no están en peligro los secuestrados? ¿Qué más daño se les puede hacer? Es que dicen, no podemos hacerles daño, pero ¿qué más daño ya pueden hacerles? Si es que van a morir, es que lo tienen fijo, es que si no van a por ellos, esta gente no les va a mantener vivos, lo estamos viendo. Ese es un punto. Solamente hemos visto a David, pero es que hay muchos todavía. ¿Dónde estarán? ¿Cómo estarán? ¿Estarán vivos? ¿No estarán vivos? No lo sabemos, porque Israel ha dicho 1000 veces a Hamás que le prepare esos informes médicos. No lo hace. ¿Por qué está la Cruz Roja ahí? En todo caso estaría la Luna Roja, ¿no? Porque la Cruz Roja está para ayudar a gente que no es musulmana, pero si no está ayudando a los secuestrados que no son musulmanes, ¿para qué están ahí? Que les ayude la Luna Roja.
Pero la Cruz Roja, ¿qué está ahí? ¿Para qué? ¿Para hacer el paripé? Si ya hemos visto quiénes son. Ya sabemos quiénes son. Por eso lo que hay que hacer es, esas leyes, hay que corregirlas. Y mientras no se corrijan las leyes, porque mire, otra cosa, es que lo que significa también es que los presos que están en Israel se los lleven a esta gente. Bueno, llévenselos, pero hay que juzgarlos a todos, que se acaben todos. Es que, ¿dónde estamos? ¿Cómo se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se acabó? ¿Cómo se acabó? Es que se tuvo que acabar así. Es que es duro, es verdad. Pero cuando hay una gangrena en una pierna, en cualquier parte del cuerpo, hay que cortar. Y eso es lo que yo creo que el mundo no está preparado. Pero Israel sí, ¿eh? Israel sí, yo creo que ya está bien. Porque yo creo que, en cierto modo, y perdóneme, pero puede ser bueno, pero hasta cierto punto. Tú puedes ser ético con tu vecino, darle de comer, pero mira, cuando está matando a tus hijos, llega un punto en el que dices, mira, no, porque esto no va a llevar a ningún sitio nada más que a tu beneficio, pero no va a beneficiar a mi vida ni a mis hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando al monstruo. Cada día está creciendo más. Esos líderes que hay por ahí fuera, bien obesos, hay que perseguirlos. Hay que decirles, hay que señalarles, hay que donde estén, en cualquier país donde estén, que los saquen. Y si no, que tengan represalias contra esos países. ¿Por qué no se pueden hacer leyes así? Dicen, no, es que esas leyes son absurdas. Esas leyes pueden ser absurdas. Lo que yo digo puede ser absurdo. Pero sin embargo, no es absurdo mantener a una gente dándoles de comer, que engorden hasta saciarse. Así no se van a ir, evidentemente. Van a seguir ahí por años. Y dejar que se mueran de hambre, claro, los secuestrados, que eso es el dato más terrorífico que estamos viendo. Yo creo que es lo más... O sea, ¿cómo es posible que estén pensando en lo que puede pasar con la gente de Gaza? Pues mire, se lo han buscado, perdónenme, yo soy un poquito fuerte, pero se lo han buscado. Pero es que el pueblo de Israel está tratando de sacar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus cuñados. Son familia suya, no son gente... Esa gente no le importa. Lo hemos visto. Las madres crían a sus hijos para ser mártires. Los hombres pegan a sus mujeres y no les importa. Tienen 4 o 5 mujeres. ¿Qué más da? Son sacos de basura porque las ponen en esos sacos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De defender a esta gente. Tenemos que defender a los que tenemos que defender. Esto es defensa propia. Esto no es un ataque, es una defensa propia. Es una defensa de un país. Entonces, yo no sé, no lo entiendo de verdad. No lo entiendo. ¿Y qué pasa? Que están mirando el costo económico. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen los secuestrados? Saquen a esa gente de ahí. Sí, tomen Gaza, pero sin ninguno de esta gente. Sin ninguno de esta gente. Y los que se queden, que reconozcan que el Estado de Israel. Y si no, que se vayan a otra casa, a su casa. Si ese no es su país, que se vayan de donde vienen, de Jordania, de Egipto. De otros sitios, sí. Ya está, que se vayan a otros sitios. Pero los que se queden a trabajar. Y que se queden a cumplir condenas por lo que han hecho. Pero es que, ya le digo, que este es un punto 2. Porque el punto 1... es el primero. Y el punto 1 es que hay que sacar a los secuestrados y los hay que sacar por la fuerza. Y sí, mire, yo me acuerdo, es que no sé si ustedes se acuerdan, pero qué miedo se tenía en Israel cuando decían, no, es que el Líbano nos va a atacar. Gaza es una cosa, pero el Líbano es otra. El Líbano tiene 100.000 cohetes apuntándonos. Estaban todos muertos de miedo. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Qué dijo Netanyahu? Vamos a por ellos. ¿Dónde está ahora el Líbano? ¿Dónde está ahora Siria? ¿No están en victoria Israel? Y ahora están diciendo lo mismo. No, es que Gaza no, va a costar mucho trabajo, va a costar muchas vidas. Pero vamos a conquistar lo que tiene que ser conquistado. Porque sin establecer la justicia no hay paz. Y esto es justicia. Esto es defensa, no es un ataque. Es una defensa del pueblo de Israel. ¿Qué quieren? ¿Volver otra vez a ver llorar al pueblo judío? Otra vez,
el 7 de octubre, que se va a volver a repetir, más tarde o más temprano, porque si reconstruye Gaza otros países, va a ser así. Va a ser así. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ahora o nunca? Está diciendo en el chat alguien, y perdóneme que no puedo recordar el nombre porque ha pasado y él no podía recordarlo, pero ha hecho algo muy interesante. Recordemos la caída de la muralla de Jericó. Parecía imposible y cayeron. Mire, sí, perdona, es que... Digo porque para poder pasar después a... No, lo digo porque, mire, muchas veces nos toman como si fuéramos... cuando nombramos las Escrituras, muchas veces no nos toman en serio. No nos toman en serio. Se creen que no somos nadie, y discúlpenme porque lo he visto en muchos casos, que Israel es de ahora. Miren, Israel está ahora aquí, vivo, porque tiene la salvaguarda de las Escrituras, y tiene la esencia, y tiene la historia de hombres y mujeres que dieron la vida y que fueron valientes en fe para mantener las promesas de Dios, porque las promesas de Dios no solamente se tienen y ya está, hay que luchar por ellas. Israel está aquí porque hombres y mujeres valientes creyeron en las promesas del Dios de Israel. No fueron estos políticos de izquierdas, ni políticos de derechas, ni economistas, fueron hombres de fe. Por eso Israel está ahí. Israel es un Estado porque hubo una promesa en las Escrituras de que iba a ser Estado. Tenía fecha, que un día todo, absolutamente todo lo que acontece en Israel está escrito. Por eso sí se nos tiene que tomar en cuenta. No por lo que nosotros somos testigos, estamos recordando todo aquello que está escrito y prometido para Israel, aunque muchos en Israel no lo crean, porque lamentablemente muchos no lo creen. Han olvidado su fe, han olvidado su base, su estar ahí, el por qué están ahí, el para qué están ahí. Pero gracias que conocemos también a muchísimos que saben el por qué y para qué está Israel. Y saben que Israel estará por siempre y que con cualquiera que se enfrente, por muy grande que sea, mire, Dios está ahí, pero tienen que ser hombres y mujeres de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seas judío o no seas judío, pero sin fe es imposible conquistar todo aquello que pretendemos para el bien de la humanidad, para el bien de la humanidad, no para nuestra conquista personal ni terrenal, como estos países y estos políticos que estamos conociendo es lo que hacen. Y discúlpeme, pero es que necesitaba decirlo porque a veces pensamos que nuestra fe no es válida o que es más importante esos comentarios políticos o de historiadores, de estudiosos analíticos de la geopolítica y creen que saben más. Pero perdonen, no. Pueden saber de su tema, pero no saben la profundidad de lo que significa el Estado de Israel. Eso es como ver una moneda. Usted puede tener una moneda de cualquier país, pero si no es del país, no sabe el valor que tiene esa moneda. Por eso nosotros sí sabemos el valor que tiene el pueblo de Israel, el valor que tiene el Estado de Israel. Y no somos excéntricos religiosos. No somos así. Sabemos exactamente las palabras que decimos, las sabemos perfectamente y creemos en ella porque nos avala miles de años que tiene Israel. Miles de años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pasamos a don Marcos, que nos trae el mensaje definitivo. Y además le anticipo una cosa que le dije al principio. El domingo que viene, ¿verdad? Tiene directo. A continuación de nuestro programa, tiene directo desde Israel. Así que el domingo, doble sesión informativa de primera calidad. Don Marcos, adelante, por favor. Saludos, amigos. Hoy, 6 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel con las últimas noticias. Miren, antes de que empiece con las noticias, les quiero muy rápido recordar que el día 10 de agosto
a las 9 de la noche hora de Israel, 8 de la noche hora de España. Estaré en vivo con todos ustedes para hablar sobre la situación en Gaza, la situación en Israel y sobre todo la idea es para contestar a todas sus preguntas. Así que anímense, suscríbanse al canal si no, no van a poder entrar y los veo el próximo domingo 10 de agosto. Las noticias son las siguientes. ¿Cuánto le costaría a Israel conquistar Gaza? Segundo, los planes para reconocer al Estado palestino mataron el acuerdo de rehenes. Estas son las palabras de Gideon Sa'ar en la ONU. Datos de la asistencia. Ahora, yo les quiero, antes de empezar con las noticias, yo les quiero dar cuáles han sido algunos datos de la asistencia humanitaria en Gaza. Y hay un país que es un aliado de Israel y que es Emiratos Árabes Unidos, que lidera sobre el terreno la ayuda humanitaria directa y extensa a la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Y ahora les voy a dar, estos son los datos. Los Emiratos Árabes han invertido más de 1.500 millones de dólares en asistencia. 2.630 pacientes fueron evacuados desde Gaza para recibir tratamiento médico en hospitales de Emiratos Árabes. 5.575 camiones, 656 vuelos y 17 barcos transportaron ayuda desde Emiratos Árabes hacia los gazatíes. Se distribuyeron en la franja de Gaza más de 78.000 toneladas de equipos y alimentos procedentes de Emiratos Árabes. Se brindaron 72.280 tratamientos médicos sobre el terreno, incluyendo un hospital de campaña y un hospital flotante frente al Arish. Emiratos Árabes financiaron 6 estaciones de desalinización de agua, 30 cocinas humanitarias y 30 laboratorios médicos. ¿La razón? Emiratos Árabes actúan desde una estrategia de visibilidad regional, influencia humanitaria publicitada y la creación de una alternativa político-administrativa a Hamás ante el pueblo palestino, todo sin confrontación directa con la organización terrorista. Ahora vamos a ver las cifras de Israel, las cifras oficiales más recientes sobre la ayuda humanitaria que Israel ha facilitado a Gaza, según fuentes tanto del gobierno israelí como de organizaciones internacionales. Y son las siguientes. En la última semana, a principios de agosto del 2025, Israel permitió el ingreso de aproximadamente 23.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, transportada en cerca de 1.200 camiones, que fueron recogidos por la ONU y organizaciones internacionales. Desde el inicio de la guerra, en octubre del 2023, hasta principios de agosto del 2025, presten atención a esta cifra, Israel ha facilitado entrada de al menos 1.872.155 toneladas de ayuda humanitaria al enclave. Estamos hablando de 2,5 millones de personas dentro de Gaza. Hagan ustedes las cuentas. De ese total, alrededor del 78% corresponde a alimentos. El periodo reciente del 19 de mayo al 27 de julio del 2025 entraron al menos 97.696 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, promedio diario actual. Según la agencia israelí COGAT, en la última semana han ingresado un promedio de 230 camiones diarios. Sin embargo, la ONU y las autoridades palestinas insisten en que esta cantidad está muy por debajo de las necesidades mínimas que estiman en 600 camiones por día para cubrir los requerimientos de 2,2 millones
de habitantes. Miren, ahora, ustedes saben que yo siempre he sido muy imparcial en lo que les comento a diario, pero ahora les tengo que comentar cuál sería el coste. Eso no quiere decir que yo esté a favor o no esté a favor de conquistar la totalidad de Gaza, pero cuál sería el coste. Entonces, yo les quiero informar. Los intentos de aclarar la carga financiera prevista para Israel al afirmar su soberanía sobre la franja de Gaza han dado lugar a respuestas confusas e inconsistentes, incluso por parte de los funcionarios involucrados en el proceso. El jefe del Estado Mayor no exige órdenes claras sin motivo, declaró Ron Aminach. Ron Aminach es del periódico, un periodista de Israel Hayom. El señor Aminach, quien fuera asesor financiero de facto de las Fuerzas de Defensa de Israel y es considerado uno de los principales expertos israelíes en economía militar, añade lo siguiente: la definición de la misión militar es crucial. Cada misión afecta drásticamente el presupuesto y los costos, como es normal. Altos funcionarios involucrados en la toma de decisiones coincidieron en este sentimiento. Esto se está debatiendo actualmente en el gabinete. Es un tema muy amplio y en última instancia hasta la cúpula política. Ni siquiera está claro si comprenden plenamente lo que implica todo esto, declaró el funcionario al periódico. Si analizando los números, las estimaciones iniciales sugieren que la prisa de los militares por asegurar todas las áreas de Gaza donde actualmente carecen de control impulsa en gran medida por temores de que pueda haber rehenes allí. Eso costaría entre 2.900 a 5.800 millones de dólares. Pero eso es solo el principio. La verdadera pregunta es: ¿qué pasará una vez que los tanques dejen de atacar? Esto incluye mantener el territorio, despejarlo y atender las necesidades de la población civil de Gaza. Estamos hablando de costos incomprensibles. Miren, la presión internacional que Israel enfrenta hoy se multiplica por 5 como mínimo. Para aliviar esa presión tendremos que cuidar de la población de Gaza. Ningún actor internacional va a contribuir a pagar por eso, no mientras Israel se ha visto como es ahora. La hipótesis de trabajo es que el control total de la franja de Gaza, incluso sin una reconstrucción completa, pero con Israel asumiendo la responsabilidad de la población, requeriría un gasto único de 100.000 millones de shekels, lo que estamos hablando de 29.000 millones de dólares. Esto cubriría la eliminación de residuos, la construcción de viviendas básicas, la infraestructura de alcantarillado, agua y electricidad, y el establecimiento de centros de salud. Más allá del gasto inicial, el coste anual de mantener el control total sobre Gaza se estima entre 17.400 y 37.600 millones de dólares. Esto incluye, por supuesto, asumir la responsabilidad parcial del sistema educativo suficiente para satisfacer el escrutinio internacional, el suministro de alimentos a gran escala y el despliegue de divisiones de las FDI con rotación periódica de reservistas. No olviden esto. En esencia, la mayor carga financiera sería mantener las FDI en la franja para mantener el orden y garantizar la seguridad de las tropas. El coste humano también destacó un factor importante que a menudo se omite en los cálculos económicos. El Departamento de Rehabilitación y Familias del Ministerio de Defensa. Esta agencia gestiona los pagos a las familias de los soldados caídos, la rehabilitación médica de los heridos y los
estipendios vitalicios para los veteranos discapacitados, una cifra que sigue aumentando. El departamento representa actualmente una obligación financiera de 34.000 millones de dólares, una suma que solo aumentará si Israel entra en Gaza con toda su fuerza. Y finalmente, es importante señalar que estas cifras no incluyen un elemento crucial, la definición de la misión. Para el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, la soberanía plena significa reconstruir los asentamientos israelíes en Gaza. Esto añadiría los costes de construcción de viviendas, seguridad y mantenimiento continuo para la población civil, ninguno de los cuales se incluye en las estimaciones actuales. Sí, yo sé que todos ustedes me están diciendo, sí, pero esto es mejor de que Hamás ataque de nuevo. Correcto, eso es correcto, pero hay que detenerse y estudiar cuáles son las consecuencias de entrar ahí de nuevo. Repito, no estoy en contra de ello, pero hay que analizar y saber cuáles son esos costes y lo que puede traer al Estado de Israel, y no solo al Estado de Israel, sino a las FDI. Y por último, los planes para reconocer el Estado palestino mataron el acuerdo de rehenes, palabras de Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores en la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores dijo el martes que los países que anunciaron planes de reconocer un Estado palestino en las últimas semanas sabotearon un acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista Hamás. Hay países que actuaron también en este edificio para presionar a Israel en lugar de a Hamás durante días delicados de las negociaciones, atacando a Israel, haciendo campaña contra Israel y anunciando el reconocimiento de un virtual Estado palestino. Ofrecieron a Hamás obsequios e incentivos para continuar esta guerra, declaró el ministro durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York. Asesinaron directamente el acuerdo de rehenes y el alto el fuego. Seamos claros, estos países prolongaron la guerra. Hamás es responsable de iniciar esta guerra al invadir Israel y cometer las atrocidades del 7 de octubre. Hamás también es responsable de la continuación de esta guerra al seguir negándose a liberar a nuestros rehenes y a deponer las armas. La presión internacional debe recaer sobre Hamás. Cualquier otra medida solo prolonga la guerra. Sa'ar intervino en la ONU antes de una sesión del Consejo de Seguridad centrada en la guerra de Gaza. Israel convocó la sesión de la ONU después de que Hamás y su aliado, la Yihad Islámica Palestina, publicaran la semana pasada vídeos que mostraban los rehenes. En fin, esto es lo que le quería comentar, pero a mí realmente el tema de que Israel se haya expresado ante la ONU es algo que debía de hacerlo mucho más a menudo. Pero no me meto en temas de decisiones del gobierno. Y nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos, muy amable por esta descripción. Y recordándoles, lo hemos puesto también en la parte inferior, recordándoles que el próximo... Esto no es lo que quería poner otra cosa. El próximo día 10 de agosto, a las 20 horas, tenemos, en España son las 20, cuando acabamos el programa, las 21 horas, empieza don Marcos en directo para todos ustedes, con información en, valga la redundancia, directo. Bueno, don Marcos, don Isabel, todos ustedes, nos despedimos esta mañana con dos frases que son de vital importancia que tenemos que decir. Y es que
en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Ustedes son los preferidos siempre. Y la otra es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejo con el anuncio del viaje. Sí, ya estamos caminando hacia Israel. Ya hemos empezado. Así que acelere los pasos porque vamos a ir a Israel. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, si el cielo lo permite. ¿A qué hora? Pues, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Mañana a las 6:30 de la mañana, si el cielo así lo decide, estaremos con ustedes. Después a las 12 y por último a la misma hora que hoy. Un fuerte abrazo, que es a las 19 horas. Gracias por su atención. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.